vamos a llevar a cabo lo que es la segunda sesión interhospitalaria, la cual corre a cargo del Hospital Civil de Guadalajara. Este día vamos a presentar el caso, la doctora, mi compañera Ivana Elizabeth Raquel Juárez y su servidora Luisa Fernanda Castellanos, residentes del primer año de la especialidad de otorrino del Hospital Civil de Guadalajara. Y bueno, iniciando con lo que es nuestro caso clínico, vamos a comentarles los datos generales de nuestro paciente. Este es un masculino de 17 años de edad, él es originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, su estado civil se refirió soltero y es empleado de una chocolatería. Entre sus antecedentes personales no patológicos, refirió habitar vivienda urbana con todos los servicios básicos, negó también lo que es exposición a fauna nociva, refirió lo que era la zoonosis positiva a razón de un perro, el cual se encontraba adecuadamente vacunado y desparasitado. En cuanto a lo que eran las toxicomanías, negó lo que era el consumo de tabaco o alcohol, sin embargo, refirió lo que era el consumo positivo de marihuana. En cuanto a lo que son sus antecedentes personales patológicos, el paciente negó padecer alergias, enfermedades crónico-degenerativas o tener un tratamiento médico de base, así como también antecedentes de cirugías previas, fracturas o transfusiones. De las cosas a destacar en este apartado es que el paciente tuvo una hospitalización en el mes de agosto del 2022 debido a que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo secundario a un accidente de motocicleta, el cual fue manejado de forma conservadora. Al interrogar a nuestro paciente respecto a sus antecedentes heredofamiliares, el paciente negó contar con algún antecedente de relevancia. Y bueno, dando lo que es inicio a lo que fue el abordaje de nuestro paciente en el Hospital Civil, este se llevó a cabo en el mes de enero por parte del servicio de neurología. El paciente acudió a consulta y su motivo de consulta refería que era una cefalea en la hemicara derecha, el cual presentaba características opresivas, lo que clasificaba en una escala de EVA de 9 de 10. Además de esto, refería que se duraba durante todo el día, pero predominaba por las mañanas y disminuía un poco con la administración de analgésicos. Este no presentaba algún tipo de irradiación. El servicio de neurología realiza una exploración neurológica detallada y ellos refieren que no hay ninguna alteración a este nivel, por lo cual manejan como posible diagnóstico lo que es la neuralgia occipital secundaria al trauma craneal e inician manejo con lo que es pregabalina de 75 miligramos cada 12 horas. Además de esto, el servicio de neurología le solicita una tomografía simple de cráneo para su abordaje. Además de esto, el paciente también acude a lo que es la clínica del dolor del Hospital Civil, donde secundan el diagnóstico por parte de neurología. Debido a que el paciente había presentado escasa respuesta a la pregabalina, agregaron además celecoxib de 200 miligramos cada 12 horas por 15 días, la cual posteriormente el paciente iba a acompañar de paracetamol 500 miligramos por razón necesaria. En sus citas de seguimiento, en lo que es clínica del dolor, el paciente no tuvo una adecuada mejoría, o sea, respondió parcialmente al tratamiento, por lo que iniciaron manejo con carbamazepina de 200 miligramos, un cuarto de tableta por la noche. Y en cuanto a lo que fue en el servicio de neurología, el paciente acude con el resultado del estudio tomográfico y es por tal motivo que es derivado a nuestro servicio en el mes de febrero. Y es así que el paciente acude por primera vez con nosotros. El motivo de consulta referido por el paciente era la cefalea de las características que anteriormente les mencioné, a lo cual además se presentaba una epistaxis recurrente de 6 meses de evolución previo a acudir con nosotros. El paciente la describía como de moderada cantidad, la cual se autolimitaba aproximadamente a los 10 minutos con compresión de alas nasales, predominaba en la fosa nasal derecha y esta se presentaba aproximadamente de 2 a 3 veces por semana. Iniciando con la exploración física del paciente, el paciente no presentaba una facies característica, no se evidenciaba lo que era aumento del volumen en alguna región, tanto en la región cervical o en la región facial o en la región cervical. No presentaba adenopatías ni pre ni retroauriculares, cervicales o supraclaviculares. El paciente estaba en regular estado de hidratación y coloración mucotegumentarios. De forma más detallada, ambos pabellones auriculares estaban normoimplantados, ambos permeables. Las membranas timpánicas se evidenciaban íntegras, neutras y sin datos de contenido en el oído medio. A la rinoscopía anterior,
Las cosas que destacaban era que el paciente tenía un regular estado de hidratación en la mucosa y se evidenciaba lo que era la turgencia en ambos plexos de Kieselbach. Además de esto, el paciente tenía una hipertrofia turbinal no contractante, los cornetes estaban pálidos y presentaba moderados puentes de moco, pero visualizando más hacia posterior en su fosa nasal no se evidenciaba alguna ocupación. Otra cosa importante de destacar era que el paciente en la exploración física no presentaba algún dato de asimetría facial, tampoco refería una hipo o hiperalgesia y no tenía afectación en los movimientos oculares. A nivel de cavidad oral, las piezas dentales se encontraban en regular estado, el paciente tenía adecuada apertura de la cavidad oral, la mucosa yugal y las encías se evidenciaban sin alteraciones, el piso de la boca no presentaba bombamiento, así como ambos pilares amigdalinos, la úvula no se evidenciaba lateralizada y no se evidenciaba descarga posterior. Como parte de su manejo por el servicio de neurología, se le solicita una tomografía simple de cráneo. Al encontrar un hallazgo, se nos interconsulta nuevamente. Doctora, tenemos endoscopía nasal. En la tomografía simple de cráneo fue tomada en el mes de febrero del 2023. Vamos a estar observando cortes axiales. De este lado vamos a tener la ventana ósea y de este otro la ventana de tejidos blandos al mismo nivel. En el primer corte podemos observar que nos encontramos a nivel de senos frontales, los cuales se encuentran neumatizados y libres. Y aparentemente ninguna alteración a nivel del sistema nervioso. En un nivel más bajo nos podemos encontrar aquí a nivel de lo que son los senos esfenoidales y observamos lo que son las celdillas esmoidales parcialmente ocupadas por contenido isodenso en lo que es las celdillas esmoidales derechas, mientras que las del seno esmoidal izquierdo las encontramos completamente libres, mientras que el seno esfenoidal derecho está completamente ocupado por contenido isodenso a tejidos blandos, mientras que el izquierdo está libre. De igual forma, podemos observar que la lámina papirácea no se encuentra sin alguna alteración o pérdida de continuidad. En un nivel más bajo, a nivel de lo que son los cornetes medios, podemos observar cómo ya se empieza a mirar lo que es el contenido isodenso o es un tumor que se encuentra a nivel del área 4 y 5 de Kotler, que también se observa una pérdida de lo que es la parte posterior del seno maxilar derecho, así como un engrosamiento de la mucosa de la pared medial del seno maxilar, mientras que el seno maxilar izquierdo se encuentra completamente libre. De igual forma, hay una pérdida en lo que es la visualización de la parte anterior del esfenoides. Continuando con un nivel más caudal, nos encontramos aquí a lo que sería el nivel de los cornetes inferiores. Podemos observar cómo la masa que se vio en el corte anterior tiene un crecimiento hacia lateral, sobrepasando lo que es la línea media y llegando a la fosa nasal contralateral. De igual forma podemos observar que no se logra determinar en toda la totalidad lo que son los apófisis pterigoides, lateral y medial. Aquí es un poco más notorio que hay un cambio de heterogenicidad en el corte de los tejidos blandos. Así también en lo que es en las celdillas mastoideas podemos observar cómo hay una leve ocupación de las mismas. Bajando un poco más se puede observar cómo hay una extensión mayor de lo que es esta masa, que incluso a este nivel llega casi completamente a pasar de todo lo que es la línea media y llegar a lo que es la fosa nasal izquierda. Continuamos con el engrosamiento de la pared medial del seno maxilar. En cortes coronales, en las mismas ventanas anteriormente mencionadas, podemos observar cómo se mira que hay este contenido isodenso mencionado anteriormente, se encuentra en lo que es el proceso uncinado y de igual forma el engrosamiento de la pared medial y el inferior de lo que es el seno maxilar.
Conforme avanzan los cortes, podemos mirar cómo se encuentra una comunicación entre lo que es el contenido isodenso en la fosa nasal derecha y el seno maxilar por una aparente dilatación de lo que es el ósculo de drenaje que los está comunicando. Para avanzar más, se logra determinar lo que ya veíamos en los cortes axiales, que es una completa localización en todo lo que es la fosa nasal derecha y que sobrepasa lo que es la línea media para llegar a la fosa nasal contralateral. De igual forma, vemos cómo hay una extensión del mismo que logra de cierta manera resonar o darnos la visualización de pérdida de lo que son las estructuras óseas. Aquí podemos observar cómo también la extensión de dicho tumor se va hacia lo que es nasofaringe. Debido a la discordancia que se observaba entre la rinoscopía que se realiza en la exploración física y lo que se observa en la tomografía realizada por el Servicio de Neurología, dentro del seguimiento de nuestro paciente se le decide realizar una nasoendoscopía. En dicha nasoendoscopía lo que se observa es este tumor en la fosa nasal derecha, el cual se encuentra posterior al cornete medio y es de características rosáceas con placas blanquecinas y tiene vascularidad. Debido a lo anterior mencionado y para poder normar el seguimiento y el tratamiento que va a tener el paciente, se decide realizar una tomografía contrastada de nariz y senos paranasales. Por situaciones propias del paciente, se realiza hasta 3 meses después, en el mes de mayo del 2023. Por lo cual podemos observar, comparando con los cortes de las tomografías simples de cráneo, que hay un aumento en lo que es el crecimiento de este tumor comparado con el anterior. Pedimos esto para poder observar el reazo y la heterogenicidad del tumor que encontramos, en el cual no se logra observar una heterogenicidad tan marcada ni un realce del mismo. Podemos notar cómo el crecimiento del tumor ha sido notorio y es un tumor de gran volumen. De igual forma podemos observar lo que ya mencionábamos, que también llega a tener pérdida de lo que son las estructuras óseas. E incluso en algún corte podemos encontrar cómo hay cierta llegada del tumor hacia lo que es el área intraconal. Bueno, pues posterior a lo que es la toma de este estudio y debido a los cambios que se evidenciaron en comparación con un estudio otro y por el tiempo de evolución que tardó el paciente en volver, se decidió realizar lo que fue la toma de biopsia en quirófano de dicha lesión. Y bueno, aquí es importante destacar que posterior a que se realiza la toma de la biopsia, el paciente acudió en el mes de junio, que fue realizada en el mes de junio, el paciente acudió a 3 citas consecutivas de seguimiento, en la cual el paciente no reportó alguna eventualidad, ni tampoco reportó ningún nuevo episodio de epistaxis. Posteriormente, el paciente regresa con nosotros hasta el mes de noviembre. Fueron casi 5 meses que el paciente no acudió por motivos no conocidos. El paciente cuando vuelve refiere síntomas como astenia, adinamia, palidez generalizada y además acude con el reporte de histopatología. Pero antes de darles a conocer el resultado, solicitamos además, durante todo su abordaje, lo que fue una resonancia magnética simple de cráneo para valorar si nuestro paciente era candidato a algún procedimiento quirúrgico o bien normar la mejor conducta para él. Y bueno, pues del lado izquierdo de ustedes y de la pantalla tenemos la secuencia T1 y del lado derecho la secuencia T2. Iniciando a este nivel podemos observar lo que son ambos senos frontales adecuadamente desarrollados y neumatizados, no se evidencia aparente ocupación de los mismos. En este corte, de las cosas que también pueden destacar es que en la secuencia T2 se puede evidenciar lo que es una hiperintensidad en el músculo temporal derecho, que si bien en la secuencia T1 no existe como alguna diferencia significativa, lo que sí se puede observar es un engrosamiento del mismo en comparación a su contralateral. Bajando en los cortes hacia caudal, vemos que aparentemente ambos globos oculares se encuentran conservados en cuanto a sus características.
aquí de las cosas que comienzan a llamar la atención es una isointensidad que aparece a nivel de lo que es el nervio óptico, que se extiende hacia lo que es la masa encefálica. Esta imagen isointensa no nos permite apreciar adecuadamente las estructuras a nivel de lo que es el nervio óptico o los músculos extraoculares en comparación al globo contralateral. También podemos apreciar cómo se observa lo que es la ocupación de las celdillas etmoidales derechas por material isointenso en su mayoría, pero también con algunas olas de hipointensidad. Y aquí también se ve que hay ocupación del seno esfenoidal de forma bilateral, que si pasamos a ver la secuencia T2, esta ocupación se ve por material hiperintenso, lo cual está siendo sugestivo aparentemente de moco, pero vemos que en la cara lateral de las celdillas también se ve ocupación por material de las características similares a las encontradas a nivel de lo que es el nervio óptico. Vemos cómo a nivel del lóbulo temporal se empieza a ver una pérdida de lo que son las fisuras cerebrales y continúa lo que es la hiperintensidad a nivel de lo que es el músculo temporal derecho. Continuamos bajando en las imágenes y aquí ya comienza a verse la ocupación por el tumor. Como antes se había mencionado, este es aproximadamente en el área 4 del cócleo, por encima del sentido de inserción del cornete superior de la fosa nasal derecha. Este se extiende hacia posterior, hacia el área 5, y posteriormente cruza la línea media hacia la fosa nasal contralateral. Este tumor es de características isointensas a tejidos blandos con algunos sitios de hipointensidad. Se extiende hacia posterior, hacia el área de clivus y hacia lo que es posterior y lateral hacia el oído medio. Vemos que también aquí se evidencia lo que es la ocupación de las celdillas mastoideas ipsilaterales. Además, vemos cómo si lo comparamos con el lado contralateral, pues empieza a cubrir las estructuras perdiendo totalmente la anatomía. Vemos cómo en la secuencia T2, esta isointensidad, esta heterogenicidad, tenemos algunas zonas isointensas y otras más hipointensas sugestivas de necrosis. Las zonas hiperintensas en esta zona nos hablan también de ocupación por probable ocupación por moco. Al igual que aquí a nivel de las celdillas mastoideas, de algún probable proceso inflamatorio. Continuamos bajando en los cortes y vemos a nivel de lo que es el seno maxilar derecho, ocupación por material isointenso en la secuencia T1 e hiperintenso en la secuencia T2. Vemos cómo el tumor comienza a mostrar característicos o bordes más irregulares. Vemos cómo se cruza la línea media hacia la fosa nasal contralateral y cómo se continúa viendo la heterogenicidad con la zona central hipointensa. Además, aquí vemos cómo probablemente nos está obliterando la trompa de Eustaquio, que probablemente sea la causa que nos explique el por qué están ocupadas las celdillas mastoideas de ese lado. Continuamos bajando y se percibe todavía más lo que es la extensión del tumor a nivel de lo que es la nasofaringe y hacia la base del cráneo. Vemos cómo ambos procesos cigomáticos aparentemente están respetados. Llegamos a lo que es el piso de la boca y vemos cómo la lesión se localiza en lo que es en la nasofaringe y también comienza a pasar a la orofaringe del lado contralateral. Y continúa conservando las características heterogéneas en esta zona. Pasando a los cortes coronales, aquí podemos ver en este momento que ambos globos oculares aparentemente tienen características normales. El piso de la órbita se ve sin compromiso a este nivel. Vemos la ocupación de ambos senos maxilares en ambas secuencias. Aquí se puede apreciar cómo ese material se extiende hacia lo que es el meato de drenaje, el infundíbulo etmoidal y la bula etmoidal de ese lado. Vemos la dilatación en dicha zona. Yéndonos más hacia posterior, ya este corte, iniciamos a ver lo que es el aparente involucro de lo que es el piso de la órbita derecho. Este contenido comienza a verse heterogéneo. Vemos que en la zona central es con material isointenso a tejidos blandos e hiperintenso en la parte lateral. También lo que podemos apreciar es lo que es una hipertrofia turbinal izquierda, considerándola a lo mejor compensatoria al proceso ocupativo en la fosa nasal contralateral.
Continuamos más hacia posterior y vemos cómo se ve todavía más involucrado lo que es el auricular del ojo derecho, la ocupación de las celdillas etmoidales ipsilaterales y cómo la imagen sigue permaneciendo con lo que es una imagen heterogénea, con predominio de una isointensidad, pero con abundantes zonas de hipointensidad. El músculo temporal se sigue viendo engrosado e hiperintenso. Aparentemente el lado contralateral hasta este momento se evidencia libre. Continuando más hacia posterior, aquí en este corte de las cosas vemos cómo está involucrando hacia lo que es la nasofaringe, pero sobre todo también cómo comienza a involucrar el tejido encefálico a nivel de lo que es el lóbulo temporal derecho. Todavía más atrás se evidencia aún más lo que es el compromiso a nivel del lóbulo temporal. En la porción inferior vemos cómo en la secuencia T1 se aprecia claramente lo que es el cambio en las intensidades entre lo que es la porción superior con la inferior. Vemos cómo nos está involucrando y está llegando hacia lo que es más cerca de lo que es la orofaringe y hacia más posterior hacia la base se va involucrando más hacia la base del cráneo. Perdónenme. Y queremos preguntarles hasta este momento, ¿cuál es la sospecha diagnóstica de ustedes? ¿No sabes qué? Me gustaría hacer una aclaración. ¿Puedo regresar una? Sí. Esa es la dolinio. Esa última. No sé, nomás nos pusieron una con gadolinio, pero esa es con gadolinio. Sí, esta que está aquí. Y cuando estuvimos sacando los ojos, sí. Se supone que bien estaban bien. No, pero esta es con gado. Okay. De hecho, pues, se ve claramente diferente que todas las demás. ¿Se fijan? O sea, tiene refuerzo dentro del cráneo y fuera del cráneo. Y lo que se ve en medio, pues es el hueso. Aquí tiene que leer. Este es el hueso, esto es intracraneal, esto es extracraneal. Por ahí se ve clarito cómo se ve diferente. Es muy extraño porque les mandaron muchos estudios, muchas imágenes. De hecho, esta también es con gado. ¿Sí? Pero esta sin gado. ¿Se fijan la diferencia? Es muy claro. De hecho, se observa hasta aquí el reforzamiento. Vamos un poquito por acá. De hecho, es poco útil. Esto es una observación clínica radiológica, más que clínica, una observación radiológica. Es muy poco útil una secuencia de T1 como esta. Perdón, piensa que estoy haciendo. Como estas secuencias que estamos viendo son muy poco útiles con supresión grasa sin gadolinio. Tiene sentido. Es más útil que veamos la grasa que no verla. En el T1 sin gadolinio. Con gadolinio la supresión grasa es maravillosa. O sea, pero lo ideal es que tengas tu T2 como la que está muy bonito, que tengas tu T1 normal y tu T1 con gadolinio con supresión grasa. Ese es el estudio ideal. ¿Sí? Porque suprimir la grasa tiene sentido cuando quieres ver hasta dónde llega el tumor, pero eso lo ves cuando le pones el gadolinio y quieres diferenciar las zonas que refuerzan de la grasa, porque la grasa es hiperintensa. Entonces el gadolinio habitualmente acorta el tiempo de relajación de las secuencias T1 y hace hiperintensas las lesiones donde se deposita el gadolinio. Entonces la forma que puedes saber que sí es gado y que no es grasa es suprimiendo la grasa, porque esa secuencia hace oscuro todo lo demás, pero no el gadolinio. Si me doy a entender, esa es la utilidad de esas secuencias. Se me hizo muy extraño desde el principio que nos pusieron secuencias todas con supresión grasa. Estas, por ejemplo, sí, pues una lesión gigante, ¿no? Está tomada la fosa pterigomaxilar, abomba la pared posterior del maxilar hacia acá y todo lo que es el espacio masticador, vean, o sea,
esto que está aquí, este es un vestigio pterigoideo, ¿no? Lo está desplazando, pero el espacio masticador, ya la doctora nos decía que el temporal estaba tomado. Evidentemente está el pterigoideo interno, el pterigoideo externo, está el temporal, fosa pterigomaxilar, apófisis pterigoides, base de cráneo, se va hacia adentro. De hecho, había una muy bonita, déjenme ver si la puedo poner aquí. ¿Se acuerdan que decían que tenía dolor de cráneo? Pues me sorprende que a los neurólogos se les haya escapado. Claramente está tomado el trigémino. O sea, y desde la primera track que nos enseñaron los que le hicieron los neuros, pues ya estaba tomada la fosa pterigomaxilar y el redondo mayor y varias cosas que hizo. Pues claro que están tomados los nervios. O sea, el dolor, pues era por eso. Sí, o sea, me sorprende porque siempre he pensado que ellos saben ver imágenes. Sí, pero fíjense cómo aquí, esto, miren, todo esto es tumor. Sí, esto que está aquí hubiera sido muy bueno el gadolinio con supresión, se hubiera visto maravilloso, todo lo que es la afección de la región. Yo creo que está tomado hasta el cabo de Menke, muy probablemente, pero uno usa. Entonces ahí perdón, yo ya no quería decir nada porque seguro se quieren ir a festejar los nombres. Miren, de hecho, lo que estábamos comentando de la extensión hacia atrás, aquí se ve, vean, este es el seno cavernoso de un lado, por aquí van los pares craneales, y vean esto. Pero claramente, yo todavía no sé decir qué es, pero sí está afectado, claramente afectado. Se metían, si se fijaron, al ápex orbitario, a la fosa pterigomaxilar, a la región seno cavernoso, está espacio, no, pues, está monstruoso. Me imagino que dijeron, no lo operamos, ¿no? O sí lo operaron. Ay, joder, ya me estaba yo asustando. Está grandísimo. Miren ahí también los músculos, y comparan en el T2, aquí ahorita se vio un poquito mejor. Aquí el T2, vean los pterigoideos, y miren acá. Gracias. Bueno, retomando la pregunta, ¿alguno de aquí hasta este momento tiene alguna sospecha diagnóstica? ¿Nadie sabe? Bueno, pues Porque ya les dimos pista al espacio masticador. Bueno, yo creo que yo no sé todavía qué es, pero en automático uno tendría que pensar en un sarcoma. Ahí vive el sarcoma. Esa es la casa del sarcoma. Entonces, pues, así de entradita podría uno pensar eso. Aquí nunca es lo que uno piensa, nunca es algo diferente. Pero bueno, así en automático eso sería la primera, como lo primero que uno pensaría. La evolución, es un chavo joven y ahí vive el sarcoma. Entonces, habría que tenerlo en cuenta. Hay otras posibilidades, pero no sé si alguien más tenga alguna. Nada más les gusta que yo me quede solo, ¿ah? muy bien. Bueno, si no hay alguna otra sospecha, vamos a comentar ahora sí lo que fue el reporte del resultado histopatológico. Que llegó 3 meses después. ¿Cuántos? Primero por un Nada más. ¿Qué forma de perder el tiempo?
Bueno, pues este resultado reportó que se trataba de un carcinoma de células escamosas invasor pobremente diferenciado. Debido al resultado y a la edad del paciente, se mandó a una revisión de laminillas, la cual es la que le estamos mostrando en esta imagen. Pero, ¿este es el primero o ya la revisión? La revisión, sí, tenemos físico del otro. Reportaba mismo resultado. Y además se realizaron lo que fueron pruebas de inmunohistoquímica que fueron positivas para lo que fue CKAE1 y AE3 de la pancreatina, perdón. También positivo para CK5 y 6 y bimentina positivas. Además referían que había una difusión difusa de células tumorales. Entonces aquí pensaban que era, el primario estaba en la rinofaringe. Sí. Así es como se manejó. Sí, así es. Y pues debido a lo que fue el resultado del estudio y a la extensión importante del mismo, se difirió lo que fue una cirugía hasta este momento debido a la gran extensión que tendría que llevar para el paciente, ya que involucra globo ocular, el maxilar derecho y demás. Entonces, el paciente fue derivado a lo que fue el servicio de oncología y radiooncología. El manejo actual del paciente por parte de lo que es oncología está recibiendo quimioterapias a base de docetaxel, cisplatino, ácido fólico y 5-fluoracilo. Radiooncología determinó un primer ciclo de 35 radioterapias. Aproximadamente en este momento el paciente va en su 12ª sesión, pero no ha regresado todavía al control con nosotros. Una breve revisión bibliográfica respecto al carcinoma epidermoides sinonasal. Tenemos como definición que este tipo de carcinoma proviene de lo que son los queratinocitos epiteliales de piel y de mucosas, y en el caso de este paciente pues también hablamos de una variante indiferenciada. En este tipo de carcinoma lo que se puede observar son células características que tienen un núcleo muy pigmentado, que se encuentran en una acomodación de sincitial y están acomodadas y están acompañadas de lo que son linfocitos. Respecto a la epidemiología de este tipo de padecimientos, tenemos que los tumores nososinusales van a ser un 0.2 a un 0.8% de los tumores de todo el cuerpo, mientras que van a abarcar un 3% de los tumores del tracto respiratorio superior y van a ser un menos del 10% de los tumores de cabeza y cuello. En una relación de hombre y mujer van a estar en una relación 2:1, presentándose mayormente en hombres y principalmente en la cuarta década de la vida, teniendo una incidencia anual de 0.5 a 1 de cada 100.000 habitantes, y los pacientes van a presentar una supervivencia a los 5 años del 20%. Respecto a su localización, vamos a tener que el principal lugar donde se van a encontrar van a ser en la cavidad nasal, también se pueden encontrar en maxilar, y casi nulo que se van a encontrar van a ser en esfenoides y en frontal. Respecto a la distribución, en los tumores en general el 25% van a ser de tipo benigno, mientras que los carcinomas, la mayoría van a ser de carcinomas de células escamosas, que es en el caso de este paciente. Posteriormente, todos los demás tipos de carcinomas que se pueden encontrar van a formar prácticamente lo que es el otro 50%, entre adenocarcinomas, mucoepidermoide, adenocarcinoma cístico, estenoneuroblastoma, melanoma y otros. El 80% van a ser de origen epitelial. Dentro de los factores de riesgo, tenemos que factores de riesgo van a ser el tabaco, el níquel, la exposición al polvo de madera, algunas infecciones por ciertos virus como Epstein-Barr, virus de inmunodeficiencia humana y herpes, así como pacientes que hayan padecido anteriormente papiloma nasal invertido. La sintomatología, al tratarse de lo que van a ser espacios aéreos, el tumor va a dar sintomatología dependiendo de la localización donde se encuentre y qué tanto sea la ampliación que tenga este mismo. Va a ser difícil al momento del diagnóstico hacer una especificación tal cual de cuál es el origen primario debido a la continuidad que hay de todas las estructuras, como veíamos en las imágenes. Por lo tanto, el paciente cuando llegue con nosotros a tener un síntoma va a ser ya cuando se encuentre en un estado avanzado de la patología, dependiendo de la ocupación que esté dando. Puede presentar entre algunos síntomas obstrucción nasal unilateral, epistaxis,
unilateral, pueden presentar epífora, dolor dental, pérdida de piezas dentales, incluso más en paladar, y también hiperestesias y cefalea, que es prácticamente pues lo que presentaba nuestro paciente. Respecto a la tomografía contra la resonancia magnética, como veíamos, la tomografía principalmente nos va a hablar respecto a la extensión de lo que es el tumor, mientras que la resonancia nos va a permitir poder identificar cuáles son las características propias de la misma. También la tomografía nos va a permitir poder clasificar las alteraciones que se están dando a nivel de estructuras óseas. Respecto a la clasificación de TNM, vamos a tener, respecto a la TX, es que no se encuentra el tumor primario, T0, que no hay evidencia de tal tumor, y T1S, carcinoma in situ. Posteriormente va a haber una subclasificación dependiendo si se trata de región maxilar o nasosinusal, y T1 va a ser que la mucosa se encuentra sin erosión o destrucción ósea, o no hay destrucción ósea, perdón. T2, ya hay una destrucción ósea o erosión ósea, incluyendo extensión del paladar duro y o meato medio, excepto que se encuentra en la pared posterior del seno maxilar y apófisis pterigoides. T3, hay ocupación de lo que es la pared posterior del seno maxilar, del tejido celular subcutáneo, de la pared de la medial de la órbita, de fosa pterigoidea y seno etmoidal. T4A, se va a encontrar ocupación en lo que es el contenido orbitario anterior, en piel de la mejilla, en apófisis pterigoides, en fosa infratemporal, en lámina activiforme y en senos frontales y etmoidales. Mientras T4A va a estar encontrado en apex orbitario, en cerebro, en fosa craneal, va a haber ocupación de los pares de los nervios craneales, excepto EB2, y también va a existir ocupación de nasofaringe o clivus. En la otra subclasificación, pues va a ser similar. T1, igual va a estar restricción a una localización con o sin invasión ósea. T2, va a haber dos localizaciones en una sola área que se va a extender al área adyacente dentro del complejo nasoetmoidal con o sin invasión ósea. T3, va a encontrarse la ocupación en lo que es el suelo, la pared medio orbitaria del seno maxilar, en paladar o en lámina activiforme. Mientras T4A va a encontrarse la ocupación en contenido orbitario anterior, piel de mejilla nasal, va a haber una mínima extensión a lo que es la fosa craneal anterior, se va a encontrar en apófisis pterigoides, seno frontal o etmoidal, y T4A las anteriormente mencionadas, T4B las anteriormente mencionadas. Pues aquí podemos ver en las anteriores que básicamente nuestro paciente cumplía con todas las mencionadas. Y respecto a N, tenemos NX, que es que no la va a encontrar. N0 va a haber ausencia de genopatías regionales. N1 va a haber metástasis única menor, ipsilateral menor a 3 centímetros. N2A, metástasis a un ganglio ipsilateral menor de 3, menor a 6, pero mayor a 3. N2B, metástasis en varios ganglios ipsilaterales mayor a 3 y menor a 6. Y N2C, metástasis en varios ganglios bilaterales o contralaterales, mientras que N3 va a haber metástasis de un ganglio que sea mayor a 6. Respecto a en qué estadio se encuentran los pacientes con carcinoma epidermoidal diagnóstico, tenemos que la mayoría de los pacientes se van a encontrar en un T3, posteriormente seguido por un T4A, seguidos del T2 y T1, que era lo que mencionábamos, que los pacientes cuando llegan con nosotros van a tener un diagnóstico ya en un estadio avanzado, dependiendo por el tipo de sintomatología que se va a presentar. En el manejo de los pacientes, refiere que dependiendo de la extensión del tumor, puede ser si es cirugía con radioterapia o solamente radioterapia, y posteriormente valorar la cirugía. En el caso de la cirugía, hay ciertas características que nos contraindican la misma, de las cuales pues nuestro paciente cumplía con varias, como lo que era la extensión hacia área intracornal, hacia fosa pterigomaxilar, que el paciente también lo tenía, entonces el paciente prácticamente pues no se le puede hacer la cirugía, que era lo que comentaba mi compañera. Posteriormente es muy importante que se siga con un seguimiento imagenológico de lo que es el tumor, y este se tiene que realizar en un aproximado de cada 4 a 6 meses e iniciarlo posterior de que se terminó el último tratamiento, que se completó el tratamiento, 6 a 8 semanas de que sucedió este evento. Ya nada más para terminar, vamos a hablar brevemente de lo que es el diagnóstico diferencial, en este caso por la edad del paciente, que es el nasoangiofibroma juvenil, recordando que pues esta es una neoplasia fibroblascular benigna que está altamente vascularizado y corresponde a lo que son al 0.05 al 0.5% de los tumores de cabeza y cuello.
se presentan mayormente o de forma clásica en masculinos jóvenes de entre 14 y 25 años, que en este caso pues correspondía con las características de nuestro paciente. Fluyen a través de a partir de lo que es la arteria maxilar interna en primera instancia, o la más común, y debido a lo que es de presentarse en hombres jóvenes, como teoría se tiene que uno de los causales de este tumor es debido al componente hormonal, debido a una hiperproducción androgénica. También se ve que que se puede ver influenciado por lo que es el factor de crecimiento vascular endotelial, debido a que es un potente angiogénico. De forma histológica, pues este tumor se caracteriza sobre todo porque a nivel de lo que es el colágeno tiene tejido angiomatoso que presenta conexiones de colágeno finos, y las paredes vasculares son delgadas, tienen ausencia de músculo liso contráctil y están recubiertos de endotelio. Aquí, bueno, una imagen que creo que aquí no se aprecia bien son los fibrocitos con forma de estrellas y las paredes de los vasos delgadas. Como sabemos o recordando, este tumor tiene en origen lo que es el foramen esfenopalatino, más en específico la porción posterior-superior del mismo, el cual se localiza o drena más bien hacia lo que es el meato superior, el meato superior de la nariz, y se extiende desde lo que es se localiza en lo que es el sitio de unión de las apófisis pterigoides y esfenoides. Aquí importante, de las otras cosas características de esta lesión es que se extiende de gran forma, o es una lesión muy expansiva que puede extenderse hacia lo que es la nariz, los senos paranasales, también hacia lo que es la fosa pterigomaxilar, infratemporal, infraorbitaria e intracraneal. A lo largo de la historia han existido diferentes clasificaciones para este tumor, pero la más aceptada actualmente es la clasificación de la doctora Ratzowski, no sé si lo pronuncio bien, pero conforma 3 estadios que cada uno tiene sus clasificaciones. El 1A es aquel tumor que está limitado a nivel de la nariz o la nasofaringe. El B es aquel que se extiende hacia uno o más senos paranasales. El 2A es aquel que tiene una mínima extensión hacia lo que es la fosa pterigopalatina. 2B, hay una ocupación completa de la misma, presentando o no erosión de los huesos orbitarios. 2C es aquel que ya está teniendo invasión posterior a las alas esfenoidales. 3A presenta lo que es erosión de la base del cráneo, pero con mínima invasión intracraneal. Y el 2B es aquel que tiene erosión, pero tiene una extensión más amplia de forma intracraneal, presentando no invasión al seno cavernoso. Y bueno, de las cosas o el principal motivo por el que se sospechaba de este diagnóstico en nuestro paciente, uno por la edad del mismo, porque formaba parte de lo que eran los masculinos jóvenes de entre 14 y 25 años, y aparte, bueno, lo único que no refería a nuestro paciente era la obstrucción nasal unilateral, pero está conformado también en este caso en lo que es el nasoangiofibroma, pues los pacientes que refieren obstrucción nasal unilateral, epistaxis de ese mismo lado, y pues la evidencia del tumor nasofaríngeo. También los síntomas que se van a evidenciar en los pacientes dependen de la extensión de los tumores. Por ejemplo, pueden evidenciarse lo que es inflamación malar cuando el tumor ya está extendido hacia la fosa intratemporal. También pueden presentar proptosis o diplopia en caso de que ya haya afectación de la órbita, y pues en este caso también puede haber cefalea cuando ya hay una afectación intracraneal. Por lo que mencionamos, sí estaba algo diferente las características de las de nuestro paciente, viendo que esta lesión se ve más de bordes regulares, más vascular sobre todo. Perdón. Bueno, la evaluación inicial de un paciente con nasoangiofibroma se recomienda que sea dada a través de lo que es la endoscopía nasal, acompañada de una tomografía de cráneo, una tomografía y una resonancia magnética, con la finalidad de evidenciar lo que son las características y la extensión del tumor. Pero en estos pacientes se contraindica sobre todo lo que es la toma de biopsia inicial, debido a que son altamente vasculares y pues tienen un alto riesgo de sangrar. Los hallazgos
bueno, evidentemente en la nasoendoscopía sería como la imagen que vimos anteriormente, y en los estudios de imagen lo que los signos clásicos o los hallazgos sugestivos de lo que es el nasoangiofibroma es aquel tumor que inicia en lo que es en la fosa pterigopalatina, aparte de lo que es el clásico signo de Holman-Miller, que es el abombamiento de la pared posterior del seno maxilar debido a la ocupación de la apófisis, perdón, de la fosa pterigomaxilar, no se me está yendo, perdón. Además de erosión de la base de la base de la placa pterigoidea medial, y pues que si utilizamos contraste, el paciente el tumor esté altamente vascularizado. Y pues evidentemente también se utiliza lo que ya habíamos platicado en la resonancia magnética, se ven los mismos hallazgos clásicos de la lesión, aparte que también evidenciamos lo que es la extensión hacia los sitios que ya habíamos mencionado anteriormente. Y en estos pacientes se realiza también lo que es la angiografía, principalmente para poder identificar el vaso nutricio del que emerge, que principalmente se trata de la arteria maxilar interna, pero también en un porcentaje importante provienen de lo que es la faringe ascendente y de la arteria biliar. Aparte de este procedimiento, también permite realizar lo que es una embolización previo al procedimiento quirúrgico. Y de forma resumida, importante recordar que va a depender mucho de las características de cada paciente, la extensión del tumor y la vascularidad, para decidir cuál es el mejor manejo quirúrgico para el mismo. Bien, sobre todo, por ejemplo, viendo que si queremos un abordaje menos invasivo a nivel endoscópico, pues este tumor tiene que estar limitado a estas estructuras para poderse realizar y pues no tener un abordaje más amplio o que pues le pueda traer más morbilidad al paciente. Muchas gracias a todos por su atención.